obstructiva, hay muchas, ¿no? Se había dicho cuerpo extraño, estenosis por complicación de reflujo, tumores compresivos del mediastino, problemas pulmonares o cardíacos que puedan comprimir secundariamente el esófago. Pero una es relevante que tienen que saber, se llama cáncer. Creo que han estudiado bastante. Nosotros damos así pinceladas porque no van a ver esto nunca. Pues, tal vez sea la única vez que van a tocar estos temas. Cuando tú seas oftalmóloga vas a decir cáncer de esófago. Me acuerdo vagamente, pero tienen que saber de medicina. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan hemorragia uterina, no el especialista, pero uno tiene que saber por lo menos la base, ¿no? Fundamental, ¿qué puede causar hemorragia uterina? Hay muchas cosas, enfermedades del útero, trastornos hormonales, enfermedades quísticas del ovario, etc. Y a veces por ahí uno puede más o menos darse cuenta que tiene. Entonces, siendo gastroenterólogos, podemos atender un parto también, ¿sí? Cuando está en la calle, una parturienta y que no tuvo tiempo de llegar al hospital. Entonces, así seas oftalmóloga, tienes que aprender algunas cosas necesarias y no vayas a ser como otros especialistas. Doctor, ¿y qué puedo tener? Yo soy oftalmólogo, solamente veo ojo, no veo otra cosa más que el ojo. Y eso es criticable. Para eso nosotros somos médicos generales primero. Nosotros nos salimos con médicos generales. Tenemos que saber todo. Y bien, esta es la distribución del cáncer. Hay lo que se llama cinturón del cáncer del esófago. Es decir, países donde hay más cáncer de esófago. ¿Sí? En donde, sobre todo, ¿dónde? Asia. Bastante cáncer. Entonces, cuando te vayas a trabajar al Asia, allí hay bastante cáncer de esófago. Eso se conoce como el cinturón. Y uno se dirá, ¿por qué en Asia hay tanto cáncer? Algo deberá estar pasando. Ahora, en Sudamérica se estarán dando cuenta dónde hay más cáncer. Esta parte más azul, por supuesto. ¿Dónde? Brasil, Uruguay. Entonces, cuando te vayas a Punta del Este a veranear, vas a ver que allí hay bastante cáncer de esófago. O cuando te vayas a Porto Alegre, que es el sur de Brasil, colindante con Uruguay, hay bastante cáncer de esófago. Y uno se preguntará, ¿y por qué? ¿Qué costumbre tienen los uruguayos? Su mate, ¿no? Algo tendrá que ver su mate. Ahí están los argentinos. Los argentinos no están lejos. Felizmente, por ahí no tenemos nosotros, ¿no? Bien, algunos datos sobre el cáncer de esófago. No es una neoplasia frecuente, es de las menos comunes. Ocupa el 8º lugar entre todos los cánceres. Entonces, por ahí no lo estudiamos mucho. Más frecuente en mayores de 60 años. Y la probabilidad de desarrollar cáncer se da sobre todo en ciertas personas. Existe sobre todo 2 tipos de carcinoma en el esófago.
aquella que afecta el epitelio estratificado, no queratinizado, que es el habitual del esófago, y se llama carcinoma escamoso. Y miren, todos esos factores de riesgo están ahí. ¿Cuáles? A ver, léenos, ¿cuáles son esos factores de riesgo para el carcinoma escamoso? El alcohol y el tabaco, factores sintéticos como aflatoxinas, MSBT, ingesta de alimentos muy calientes, compuestos N-nitroso, que son carcinogénicos en humanos, enfermedades esofágica preexistente, acalasia, estenosis cáustica y pilosis y anomalías genéticas. Entonces nos detenemos un poquito. ¿Qué tienen los uruguayos o los brasileños del sur en común? Les gusta tomar mate. Y si ustedes han visto ese mate, es caliente. ¿Qué tienen en común los asiáticos? ¿Alguna vez has ido a China, a Pekín, a Mongolia? Cuando vayan por allí, hay una costumbre en la población de fumar apio o opio. Y tiene una especie de mangueritas que lo conectan a una vasija y van fumando allí. Y comparten, es lo que es peor. Se sientan así en un grupito, están ahí los chinos y otros, y van fumando, conversan, etc. Uno no se entiende ni Michi lo que dicen, pero eso produce compuestos N-nitrosos. Y entonces uno se explica, ya entiendo por qué en esos sitios hay tanto cáncer de esófago. Y para tu compañero de atrás de la cuarta fila hacia la ventana, sobre todo, ¿cuál? Léelo nomás. Alcohol y tabaco. Eso también. Eso es para ese tipo de carcinoma. Y para el otro tipo, que es el adenocarcinoma, es un tumor que sobre todo aparece en glándulas de tipo intestinal o epitelio de tipo intestinal. Y este está fuertemente relacionado a el reflujo. A través de una metaplasia que se llama esófago. Y entonces, si se estarán dando cuenta, existen dos tipos de cáncer. Predominantemente existen más, no, ya no les digo los otros, les van a confundir. El adenocarcinoma y el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso afecta sobre todo el tercio medio y proximal del esófago. Y el adenocarcinoma sobre todo el tercio distal, o sea, la parte final del esófago. Y todos esos son pues los tumores. Pero ¿de quién debes acordarte sobre todo? El escamoso. Y entonces te pregunto, ¿qué porcentaje es el escamoso? ¿Cuál es? Ya, un poquito, las últimas series, esa era en la anterior diapositiva. Los últimos reportes indican que el adenocarcinoma está repuntando. Hemos leído hace poco un reporte de un sobre cáncer del esófago y decía que el adenocarcinoma en el mundo desarrollado por lo menos está por alrededor del 40% y el escamoso casi 60%. Y entonces
nos indica que ¿por qué está creciendo el adenocarcinoma en el mundo? Porque hay más reflujo. Y porque los chinos ya no fuman mucho. Si ustedes van a una ciudad, la ciudad más capitalista de China, ¿cuál es? Shanghái. Ustedes van a Shanghái, es igual que Nueva York. Hasta con edificios más grandes. Y allá no ven pues a gente que está fumando así. Ya es vida casi occidental. Entonces cada vez hay menos de eso. Y los brasileños y uruguayos ya se cuidan un poquito más. Entonces cada vez está bajando. Cada vez toma menos alcohol. Cada vez hay menos fumadores también. Entonces todo ello hace que el escamoso descenso y el adeno ascenso. Entonces cuando ustedes sean docentes y estén en mi lugar dentro de 20 años, van a decir, quizá gastroenterólogo, el adenocarcinoma ahora es el 60%. Cuando yo estudiaba era menos. Bien, esto no creo, la anatomía patológica nos diferencia, el cuadro clínico es importante. Obviamente el síntoma más importante es, ¿de qué tipo? Sencillo. Para eso hemos hecho todo el tema de disfagia, la chacha. No tenemos que. Tal vez algunos detalles sobre la clínica. 1, 3 a 4 meses de enfermedad. O sea, es una enfermedad que tiene ese tiempo habitualmente. Y van a haber algunos detalles que nos pueden orientar a que un paciente tenga cáncer. Son la edad. ¿Qué edad? Más de 100. Otro, la baja de peso. Otro, la anemia por hemorragia digestiva. Detallitos pequeños. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con las mismas herramientas que habíamos mencionado antes, ¿no? Radiografía, endoscopía, etc. Lo que sí es importante decirlo es que el cáncer de esófago a su detección ya es una enfermedad muy avanzada. Lamentablemente ya tenemos muy poco que hacer porque la enfermedad suele dar metástasis rápidamente. Es más agresiva que cualquier otro tumor. Y fíjense, esa imagen nos señala a dónde es más frecuente la metástasis, por las estructuras vecinas sobre todo. ¿A dónde? ¿Qué se llama esto? Los ganglios. A la aorta. Y si toman la aorta, fíjense, ya estamos fritos. Porque a través de la sangre se va a diseminar rápidamente el tumor. Entonces, ¿por qué se disemina rápidamente este tumor? ¿Cuál es la razón? Solo hemos cambiado la diapositiva, pero la razón es la misma. ¿Cuál es la razón? Es que hemos encontrado una más bonita, por eso la hemos puesto. La razón está en la anatomía histológica. ¿Cuántas capas tiene el esófago? Mucosa, muscular y serosa. Primera noticia. ¿El esófago tiene serosa? No tiene peritoneo, salvo la parte abdominal, que es el último pedacito de esófago.
Pero usualmente el esófago no tiene peritoneo, ¿o sí tiene? No tiene. ¿Y en vez del peritoneo qué tiene? ¿Ah? Esto que acá está escrito como tejido periesofágico, que es una delgada adventicia, muy delgadita, que permite que el tumor se disemine rápido. Entonces, razón por la cual hay metástasis frecuentes, ausencia de serosa peritoneal. Y bien, entonces, ¿cómo diagnostico? Obviamente la radiología es fundamental. Cuando ustedes pidan una radiografía van a ver pues, lesiones en el esófago irregulares típicas del cáncer de esófago. Entonces, cuando tú encuentras en tu paciente, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir, doctor, señor, vaya al gastroenterólogo para que le haga una endoscopia. Porque tú eres oftalmólogo. No vas a poder hacer la endoscopia, así quieras, porque eso es del especialista. Y entonces, con la endoscopia ya definimos de mejor manera la enfermedad. Tomamos biopsias, decidimos si es escamoso, es adenocarcinoma, todas las ventajas que puede tener el hacer una endoscopia. El gastroenterólogo, los médicos, ¿cómo caminan en el hospital? Con su estetoscopio colgadito en el cuello, ¿no? Los gastroenterólogos no, con nuestra endoscopia. Porque es nuestra principal herramienta diagnóstica. No existe gastroenterología sin endoscopia. Ahora les voy a dar precios nada más. ¿Ya? Una endoscopia para que se animen a hacer desde la especialidad. Una endoscopia hay a más o menos $200, una colonoscopia alrededor de 400, una CEPRE como 1.500, una ecoendoscopia como $3.000 y así, ¿eh? Una polipectomía está por los $800, o sea, cajita registradora. Pero les voy a dar lo contrario. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos equipos? Un ecoendoscopio cuesta $1.000.000. Un endoscopio completo cuesta como $400.000. Ya están desanimados. La tomografía, la ecoendoscopía nos sirven para definir si hay metástasis. Obviamente ya hemos dicho que es una metástasis bastante común. Ahora, el tratamiento es básicamente quirúrgico. Pero lamentablemente a la detección, cuando lo encontramos al paciente con cáncer, ya está avanzado. Entonces nos ceñimos básicamente a dar terapia paliativa. Entonces el esfuerzo será detectar precozmente la enfermedad. Quimio, radio o cirugía endoscópica, que también son parte de la terapia, pero el mensaje es básicamente, la principal causa de disfagia esofágica de tipo obstructiva es cáncer, cuyo síntoma más importante es la disfagia. Cuando hablamos de trastornos de la motilidad, se referirá a enfermedades que afectan la función motor. Ese famoso peristaltismo, que es la parte involuntaria de todo ese proceso complejo. Son raras estas enfermedades, felizmente, ¿no? Por ahí solamente sirve para el examen.
Terminan el curso, se pueden olvidar tranquilamente. También tu compañero está como, ¿por qué será eso? No interesa. Cuando sea oftalmólogo. Son raros. Entonces solamente le vamos a dar una mención rápida de cómo podemos pensar en la presencia de esas enfermedades y a qué se debe. Lo principal que nosotros tenemos que saber en estos casos es que es un grupo de enfermedades, son varios. Todas las agrupamos como trastornos de la motilidad. Y pueden tener un origen primario cuando la enfermedad se localiza solo en el músculo del esófago, solo allí. O secundario cuando la afección es tanto del músculo del esófago como de otros grupos musculares, cardíaco, colónico, intestinal, etc. Entonces diré, primario, cuando la enfermedad afecta solo la musculatura del esófago. Y secundario, cuando es parte de un complejo de afección más difuso. Un ejemplo es secundario. ¿Han escuchado hablar de una enfermedad de Chagas? Sí, sí. ¿Cómo que se llama? Es un parásito. ¿Qué se llama? Trypanosoma. Trypanosoma cruzi. Este parásito, cuando infecta al paciente, puede producir atonía muscular, tanto en el músculo del esófago, en el músculo colónico y en el cardíaco. Y puede producir una insuficiencia cardíaca por miopatía chagásica, se llama. Puede producir estreñimiento por atonía de musculatura del colon y disfagia por problemas en el esófago. Eso sería secundario, porque existen varios grupos musculares. Pero cuando existe solo un grupo y solo son los del esófago, estamos hablando de estas: acalasia vigorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Si se olvidan, como le he dicho, después del examen, no hay problema. No nos molestamos. Son rarísimos. Y dentro de las secundarias, ahí está el Chagas, como hemos visto, pero también hay otras, como la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune, puede producir disfagia por este mecanismo. Recordemos, primarias, secundarias. Primarias, una lista larga en la cual me interesa que ustedes sepan la famosa acalasia. Causa desconocida, cuyos síntomas son, obviamente, todas estas enfermedades producen disfagia, entonces ya no hagamos algo. Pero tal vez hay una diferencia con la disfagia del cáncer. ¿Me la dicen? Uy, esto es de personas jóvenes, 30, 40 años. Los síntomas son más crónicos, 2 años, a veces más. En el cáncer, ¿cómo era? No hay habitualmente hemorragia digestiva. En el cáncer, sí hay diferencias sutiles. Si ustedes ven a un paciente de 30 años, natural y presente del Cusco, estudiante de medicina, refiere disfagia hace 2 años, ¿qué van a pensar?
paciente de 150 años, varón, natural de Concepción, ha estado perdiendo de peso, está anémico, requiere disfagia. ¿Qué van a pensar? La medicina es sencilla. No tenemos que pensar. Si fuera así tan fácil. Entonces, ese es el cuadro clínico, es una disfagia como cualquier otro. El diagnóstico es igual también con la radiología, con la endoscopía, etc. Entonces, se utiliza la misma herramienta diagnóstica, pero acá es fundamental medir el movimiento del esófago, la famosa manometría, que no era utilizada en el cáncer, pero sí, acá es muy importante. Y entonces, nosotros vamos a encontrar dos condiciones en la acalasia. ¿Cuáles son? Uno. No. Uno. El movimiento del esófago, ¿cómo es? O sea, no hay peristaltismo. Ausencia de peristaltismo. Eso es lo que sucede en estos trastornos motores. Y la segunda condición es hipertonía del esfínter esofágico inferior. Es decir, este esfínter está con mayor presión, no se relaja fácilmente. Es muy diferente a un estudiante de medicina, o muy parecido a el estudiante de medicina. ¿Se relaja o no se relaja? Entonces, dos condiciones en la acalasia: ausencia de peristaltismo y dos, esfínter esofágico inferior hipertenso, no se relaja. Y eso lo podemos apreciar en una radiología, la zona del esfínter bien finita y el esófago dilatado. Signo del pico del loro, lo dice. O en la manometría, que es el método de elección, donde salen las dos condiciones: ausencia de peristaltismo e hipertonía. La endoscopía, de todas maneras, hay que hacerla porque tenemos que excluir. No vayan a confiarse en estas condiciones. Y el tratamiento es básicamente para el especialista. Si tú encuentras a un paciente con acalasia, ¿qué vas a hacer? La vida del médico general es fácil, ¿no? Derivación, pero tienen que saber cuándo derivar. No todo se va a derivar. Estos casos sí. Una 3 disfagia derivadas. Un bolo histérico derivadas. Por eso decimos, ustedes tienen que tener criterios para poder derivar a un paciente. Bien, les damos su receso, pueden ir al baño.